Gracias. Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a empezar, amigos. Vamos a terminar nuestro estudio que estábamos viendo el miércoles del último mensaje del 2021, Lucas 16:2. Da cuentas de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo, dice Lucas 16:2. Y vimos algunos puntos, como por ejemplo, es una demanda razonable. Número 1, Romano, es una demanda razonable de parte de Dios, ¿verdad? Él es nuestro Señor. Punto 2, Romano, es una demanda que incluye todo. Y vimos nuestra mayordomía. A, B, nuestros talentos. C, nuestros bienes y cómo los usamos. D, nuestro tiempo. E, nuestra influencia. Y F, nuestra responsabilidad. Y nos quedamos hasta el 3, nuestros bienes y cómo los usamos. Y la última cita que tenemos de ese punto es Mateo 25, del 14 al 30, y lo va a leer Ruti. A ver, Ruti. Ay, perdón. O sea, dice Ruti Lele, ¿no? Porque como está con rojo no lo veo muy bien. De aquí. ¿Del 14? Del 14 al 30. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, y sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok, bueno, pues lo que estamos viendo aquí, ya esta cita sigue siendo del punto 3, de nuestros talentos, ¿verdad? Déjenme ver qué número es. Nuestros talentos era el 2. Esa cita es del 2, Mateo 25, del 14 al 30. Y pues el Señor conoce nuestras capacidades, la capacidad de cada uno de nosotros. Dice que a uno le dio 5 talentos según su capacidad, ¿verdad? Y este hombre evidentemente los multiplicó. A otro le dio 2 talentos conforme a su capacidad y también los multiplicó. Pero dice que a uno le dio 1 talento. Y este hombre que no conocía al Señor, ¿verdad? Porque el Señor es justo. Y si Él no te ha dado, Él no te va a pedir de lo que no te ha dado. Entonces vemos que este hombre no conocía el carácter de Dios, no conocía al Señor, y dice que tuvo miedo, y ese único talento que el Señor le dio, lo enterró. Lo enterró, y cuando vino el Señor a pedirle cuentas, pues le regresó el mismo talento. Y vemos pues que el Señor no le aplaude, ¿verdad? Sino que le dice, siervo
negligente, ¿verdad? Siervo infiel y negligente. Y pues vemos que nosotros tenemos que manejar el talento o los talentos que te haya dado el Señor, pues manejarlos con fidelidad, manejarlos bien para entregarle buenas cuentas a nuestro Señor. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente punto, nuestros bienes y cómo lo usamos. Ya hablamos de eso el otro día, yo creo que ya podemos pasar a lo que sigue. Nuestro tiempo es otra cosa. Tú y yo sabemos que nosotros tenemos un tiempo para vivir en la tierra, con nuestro cuerpo, con nuestro alma y con nuestro espíritu, o al revés, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Vamos a Hechos, Ruti, Hechos 17:26, por favor. Hechos 17:26, y vamos a ver qué dice Pablo aquí. Él está dando un discurso y vamos a ver qué dice aquí. 17, 26. De 26, muy bien. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Así es. O sea, tú y yo tenemos un límite. El Señor sabe cuando nosotros nos vamos a ir de este mundo, ¿verdad? ¿Qué día, qué hora, qué mes, qué fecha es cuando nosotros nos vamos de este mundo? Porque el Señor pone un límite para nosotros en este mundo. O sea, tenemos un tiempo aquí en la tierra y tenemos que aprovechar ese tiempo. Segunda de Corintios, Ruti, 6:2, por favor. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Nosotros tenemos un tiempo, hermanos, en que el Señor nos busca para ser salvos. Quizá muchos de nosotros podamos decir, les voy a platicar algo, cuando yo vivía arriba de la imprenta de mi papá, teníamos unos vecinos que eran de mi edad y ellos eran cristianos, asistían a la iglesia del Mesías, ahí en Valderas, una iglesia metodista, y ellos me llegaron a invitar a eventos que tenían, yo tenía 15 años en ese entonces, y me llegaron a invitar a eventos de su iglesia. Sí me gustaba que se sentía la presencia de Dios y todo, pero no fue mi tiempo. Mi tiempo fueron 2 años y medio después, cuando yo me convertí a Cristo. Entonces, el Señor va teniendo un trato con nosotros porque Él tiene un tiempo para que nosotros seamos salvos. Y a lo mejor tú puedes decir, efectivamente, amigos a mí me compartieron de Cristo, ¿verdad? Me hablaron del Señor, pero no era mi tiempo. Mi tiempo llegó después, cuando ya me cayó el 20, cuando ya tienes tantos problemas que dices, acepto al Señor en este momento, ¿verdad? Y es el tiempo aceptable, el día de salvación. Entonces, hay un tiempo y tú tienes que conocer ese tiempo. Hay personas que han dejado al Señor y luego han querido regresar a las cosas de Dios y no han podido. Yo escuchaba, ya de eso los he platicado otras veces, de un pastor, de un apóstol, ¿verdad? Que dijo que llegó a tener en la iglesia una chica en el grupo de alabanzas que cantaba como un jilguero. Era increíble esta hermanita. Y esta hermanita, una vez fueron unos productores a la iglesia, la oyeron cantar, hablaron con ella y se la llevaron al mundo. O sea, ella, no dicen el nombre de la chica, pero dicen que ella fue famosa en el mundo secular. Y estando en un concierto de esa música secular, ella maldijo a Dios, habló cosas malas del Señor. Y después dice este apóstol que le ocurrieron cosas muy desagradables a tal grado que la llegó a ver otra vez sentada en la iglesia de regreso, pero que oyó la voz del Señor que le dijo,
ella ya no tiene tiempo. Se acabó mi trato con ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tomar el tiempo de Dios, el tiempo en que tenemos que ser salvos, el tiempo en que el Señor trata con nosotros. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, dice esta cita. Otra cosa que tenemos que hablar del tiempo está en Hebreos 10, 24 y 25. Hace 2 años, antes de que me enfermara, empezó a haber una ola de una enseñanza rara donde los hermanos decían, no es necesario que yo me reúna, ¿verdad? Con que yo busque a Dios en mi casa, y eran varias personas que oíamos que decían esto, esta enseñanza falsa, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10, 24 y 25. Por favor, lo va a leer Ruth y vamos a ver qué dice el Señor. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Ok? O sea, no quiero, ¿cómo les diría? Criticar ni juzgar, pero hay veces que yo me pregunto con el Señor, yo sola me pregunto, Señor, ¿cómo es que a este lugar sí pueden ir, pero no pueden venir a la iglesia? ¿Verdad? Sí nos podemos ir de viaje, sí podemos hacer esto, sí podemos andar de arriba para abajo, pero cuando se trata de las cosas del Señor, ahí sí no podemos. No puedes ir a la iglesia. Y dice el Señor, no dejes de reunirte como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que ese día se acerca. Otra vez nos están pues platicando que está muy duro el contagio, ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que otra vez hay muchos contagiados y yo no sé, hermanos, si nos van a volver a meter a las casas para evitar los contagios. Entonces tenemos que aprovechar si ahorita nos podemos reunir, si podemos estar juntos, si mi flamita la puedo juntar con la tuya y con la tuya y con la tuya y hacer una llama que llegue hasta la presencia de Dios, hacerlo antes de que venga otra cuarentena, hermanos. O sea, dice el Señor, no dejes de reunirte, y más cuando estás viendo todas las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Debemos reunirnos para animarnos, para orar unos por otros, para aconsejarnos, etcétera, estar juntos. Hebreos 10, 24 y 25. Yo te decía que antes de que me enfermara, hace 2 años, se escuchaba mucho eso, ¿verdad? De que yo no es necesario reunirme, con que yo busque al Señor, ¿verdad? En mi casa es más que suficiente. Y vemos que el Señor aquí te dice lo contrario, no dejes de reunirte, ¿ok? Vamos a continuar con el siguiente punto, que es nuestra influencia. Nuestra influencia. Y voy a platicarte algo. Estudié el otro día algo que hasta me dieron ganas de llorar y te lo quiero contar. Resulta de que el Señor Jesucristo perdió a su padre terrenal, a José, el carpintero, el esposo de María, cuando él tenía 14 años. ¿Quién alza la mano y dice, yo fui hijo único? Digo hijo único, perdón, no, el hijo mayor. Por ejemplo, yo fui la hija mayor de mi casa y muchas veces mi papá me disciplinó por cosas que pasaban en la casa. Te voy a platicar algo. Cuando nació mi hermano Ángel, mi hermana Bisbee tenía 3 años y yo tenía 9. Y llevaron la mesa de la sala, que tenía la forma como del yin o del yang, la mesa de la sala, la llevaron a la recámara de mis papás y ahí pusieron en el bambineto a mi hermano Ángel. Y mi hermana Bisbee quería ir a verlo a cada rato. Entonces jalaba el bambineto para agarrarle la carita a mi hermano.
y hubo veces que dejó el bambineto a la mitad de la mesa. El bambineto una parte en la mesa y otra parte volando, y no lo hacía adrede. Ella quería ir a ver a su hermanito, agarrarle la carita, lo que sea, pero a mí varias veces me disciplinó mi papá. ¿Por qué? Porque mi segunda mamá estaba en la cocina lavando biberones, haciendo la comida para nosotros, y prácticamente mi papá me responsabilizaba de ese hecho, de que muchas veces estuvo hasta la orilla el bambineto con mi hermano adentro. Y podemos entender muchas cosas del Señor Jesús, cómo fue él el hermano mayor en su casa, cómo tuvo medios hermanos, ¿verdad? Los hijos de José y María, y cómo tuvo él que responsabilizarse. Estudié que José murió cuando Jesús tenía 14 años, y cuando él tenía 15 años, escribió en un pedazo de madera de cedro el Padre Nuestro. Fíjense nada más, qué interesante. El Señor Jesús se puso a componer el Padre Nuestro cuando él tenía 15 años, porque extrañaba a José, su padre terrenal. Claro, el Padre Nuestro va dirigido a su Padre Celestial, pero la influencia que dejó su Padre terrenal en él, un Padre intachable. Si el Señor escogió a Zacarías y a Elizabeth para ser los padres de Juan el Bautista, imagínate a quién escogió para ser los padres terrenales del Señor. Y quedó tan impactado el Señor Jesús por José el carpintero, que él a los 15 años, ya pasó un año de la muerte de José, y Jesús extraña a José. Él enseñó la carpintería, además de que quedó a cargo de su mamá y de los demás hermanos. Quiero que por favor vayamos a Mateo 13, por favor, Mateo 13 del 53 al 58. Vamos a leer ahí y les voy a decir algo que ya también hemos aprendido. Mateo 13 del 53 al 58, Ruti. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así es. O sea, el Señor Jesús, después de andar un tiempo en el ministerio de sanar, de predicar, de enseñar, de liberar, va a Nazaret otra vez a visitar a su mamá, llega a su casa, ¿verdad? Y se presenta en la sinagoga. ¿Quiénes están ahí? Pues los que jugaban fútbol con él, las cascaritas de fútbol con los que iba a la escuela. Y ellos mismos se preguntan, ¿pero qué es esto? ¿Qué no es Jesús, el hijo de José, el carpintero, y de María? ¿Y no están con nosotros sus hermanos? Bueno, la palabra griega que viene como hermanos ahí es la palabra adelphos, que son hermanos, hermanos. La palabra ACH, que es otra palabra griega, es primos, tíos, parientes. ¿Por qué? Porque yo he oído por ahí que enseñan, no, es que eran los parientes del Señor Jesús, eran primos, eran tíos. No, señor, no, señor. Tenemos que tirar nuestros paradigmas, ¿verdad? Lo que muchos años nos enseñaron, número uno, la Biblia, sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, es cultura oriental, no cultura occidental. Y en los tiempos del Señor Jesús, como en los tiempos de Ana, como en los tiempos de Sara, como en los tiempos de toda la Biblia, ¿verdad? En la cultura oriental, cuando una mujer no puede tener hijos, es maldecida. Empiezan a murmurar
que pues, ¿qué haría? ¿Verdad? Porque es estéril y es una cosa terrible. Cuando un matrimonio tiene muchos hijos, habla de que ha habido una gran bendición de parte de Dios, ¿verdad? Como dice Salmos que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, vemos que María y José eran un matrimonio hecho y derecho y que después de que nació el Señor Jesús, José conoció a María y tuvo hermanos. Y ahí viene la palabra griega ach, que son como mi hermana Bisbi, como mi hermano Ángel y como mi hermana Luisita. No eran hijos del mismo papá, porque el Señor Jesucristo es hijo de Dios, ¿verdad? En el vientre de María. Y sus hermanos sí eran hijos de José y María. Entonces vemos a un jovencito de 14 años que se queda sin su papá terrenal, que le enseñó la carpintería, que lo mandó a la escuela, que lo mandó a la sinagoga. El Señor Jesús era culto. Y vemos que está la influencia de José en la vida de Jesús. Miren, hermanos, muchas veces nuestros hijos no quieren saber de las cosas de Dios porque inmediatamente piensas en Dios y tu papá. ¿Cómo te fue con tu papá? Y así crees que es Dios. O sea, el papá tiene una influencia tremenda en los hijos. Y cuando un papá hace la voluntad de Dios y es un papá justo, un papá amoroso, un papá que tiene una buena influencia, esos hijos van a amar a Dios, ¿verdad? ¿Quién es uno de los hermanos del Señor Jesús? El que escribe la carta de Santiago. Era H de Jesús. No, perdón. Era, perdón. Era, ¿cómo les dije que se llamaba? Adelfos, perdón. O sea, Santiago, el que escribe la carta del Señor, era hermano del Señor Jesús, y el que escribe la cartita de Judas también era hermano del Señor. ¿Qué pasó después de que mataron al Señor Jesús? Que ellos se convirtieron al cristianismo. Y vemos la carta de Santiago, que es una carta gruesísima. O sea, Santiago tiene un carácter tremendo. Te habla de la lengua, te habla de ser luz, te habla de que no hagas excepciones en la iglesia, te habla de muchas cosas, y Judas también. Entonces vemos que José el carpintero fue una gran influencia para el Señor Jesucristo y para sus otros hijos. Y también hubo hermanas, pero no mencionan los nombres de las hermanas. O sea, fue una familia numerosa que el Señor Jesús se tuvo que hacer cargo de ellos a partir de los 15 años. No sé, cuando él se fue al ministerio a los 30, a cuál de los hermanos dejó encargado de su mamá y de sus otros hermanos, pero si tú has sido el hijo mayor, si has tenido hermanastros, el Señor te entiende perfectamente porque él vivió esto y él supo lidiar con todas estas cosas. Tal fue la influencia de José, ¿verdad? El carpintero, que él escribe el Padre Nuestro, inspirado en su Padre terrenal, hablándole a su Padre celestial. Esto se me hace increíble, se me hace tremendo. Después hablamos de nuestra responsabilidad, hermanos. Tenemos responsabilidades que cumplir, ¿verdad? En el papel que nos corresponde, como mamás, como papás, como hijos, como estudiantes, como trabajadores en una empresa, en un negocio, como hijos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos responsabilidades que cumplir y el Señor nos va a pedir cuentas de eso. ¿Qué otra cosa? Cuando hablo de influencia, que apunté otras cosas, quiero decirte algo. Los grandes profetas como Samuel, Elías, Eliseo, eran personas que eran ermitañas, eran personas que servían al Señor en lo que el Señor les decía, pero no tenían grandes amigos. Cuando tú te llevas mucho con una persona,
te llega a faltar el respeto. Y, por ejemplo, Samuel, Elías, Eliseo, Isaías, todos estos profetas eran personas que vivían solos. ¿Por qué? Porque no es fácil que te vean todos los días, ¿verdad? Muchas horas al día, sino que tenemos que guardar nuestra distancia para que esa influencia, o sea, para que cuando te hablemos de las cosas de Dios, lo tomes en serio, sea de respeto lo que el Señor te está hablando por medio de nosotros. Y no es que tengamos dobles vidas, simplemente somos humanos todos, ¿verdad? Todos nos bañamos, todos tenemos que lavarnos los dientes, todos vamos al baño, o sea, somos humanos utilizados por Dios, pero si queremos tener una influencia en los demás, también tenemos que saber guardarnos, ¿verdad? No despepitar todo, no hablar todo, sino ser respetuosos. Vamos a continuar. Después hablamos de nuestra responsabilidad y pongo Apocalipsis 20, 12 y 13. Apocalipsis 20, 12 y 13, que ya viene hasta el final. ¿Qué dice Ruti? Y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados a cada uno según sus obras. Amén. O sea, aquí dice, hermanos, que el Señor, allá en donde Él vive, tiene varios libros. El libro de la vida, que es cuando nosotros recibimos a Cristo, tu nombre es apuntado ahí. Aquí vemos un juicio que evidentemente no es para los convertidos. Nosotros también vamos a estar delante de Cristo en un juicio que se llama el Bema o Tribunal de Cristo, donde nuestra vida va a ser calificada, nuestra vida en Cristo va a ser calificada. ¿Cómo llevaste tu vida en Cristo? ¿Cómo compartiste de las cosas del Señor? ¿Cómo utilizaste tus talentos y tus dones? Etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, para nosotros, que está en Corintios, este Bema o Tribunal de Cristo, donde va a haber premios, donde va a haber coronas, donde va a haber capas, ¿verdad? Según como pues presentes ahí tu vida delante del Señor. Pero para los que no conocen al Señor, viene un juicio terrible, donde el libro de los hechos, el libro de la vida, son libros que se van a abrir y que grandes y pequeños van a estar delante de Dios. Algunos, cuando enseñan esta cita, dicen que niños y adultos. Otros dicen que grandes y pequeños se refiere a gente sencilla y a gente pudiente, ¿verdad? Ahí van a estar los presidentes. Ahí, o sea, el Señor va a tratar con cada uno de nosotros y conforme a nuestras responsabilidades, a nuestros dones, a nuestros talentos, al tiempo que el Señor nos dio, vamos a tener que dar cuentas, mis hermanos, ¿ok? Se nos demanda rendición de cuentas a Dios. Tenemos responsabilidad hacia otros, pero no tenemos que rendir cuentas de ellos. Escucha, esto se me hizo muy interesante. Tenemos responsabilidad hacia otros, pero no tenemos que rendir cuentas de ellos. O sea, tu responsabilidad es dar buen testimonio, que nadie se vaya al infierno porque te vio haciendo cosas incorrectas o diciendo cosas incorrectas. Debemos ser responsables en ese sentido, pero hay algo que es real. Cada uno vamos a tener que dar cuentas, ¿ok? Tenemos interés en otros, pero no tendremos que responder por ellos, sino por nuestra propia vida, ¿ok? Recuerdo que tuvimos a alguien en la iglesia que hablaba como cargador, o sea, unas peladeces que decías, ¿qué es esto, no? Y él decía
que él tenía que hablar así por sus amigos del trabajo, que porque si él se portaba bien le decían que era, ya para qué les digo, ya no podemos decir ciertas palabras, ¿verdad? Pero que era un mariquita, para que me entiendas, que porque no hablaba como macho y todo lo que tú quieras y digas. Y el día que estemos delante del Señor, ese ex hermano, ¿verdad? Va a estar solo, no va con sus amigos, va solo. O sea, no vas con tus amigos, no le puedes echar la culpa a nadie de tus decisiones. Tienes que estar solo delante del Señor dando cuentas de tu vida. Y cada persona va a tener que dar cuentas de su vida. Tenemos interés en otros, pero no tendremos que responder por otros, sino por nuestras propias vidas. Punto 3, Romano, es una demanda urgente. Todo este tema que te acabo de dar es una demanda urgente. Punto A, podemos perder nuestra mayordomía al perder la vida o la salud. Te voy a platicar algo. ¿Por qué me enfermé, hermanos, hace 2 años? ¿Por qué me enfermé? Porque estuve 6 años tomando una pastilla para bajar de peso. 6 años seguidos tomé ese complemento alimenticio. Cuando llegué yo a nutrición, hubo unos nutriólogos que me fueron a ver porque estaba anémica. Me dijeron, señora Ruth, ese medicamento que usted tomó, que algoterapia, porque era de algas marinas, con espinosilla y con no sé qué otras cosas, tenía usted que tomarlo 3 meses y suspenderlo 3 meses y volverlo a tomar 3 meses, pero usted lleva 6 años seguidos tomando ese medicamento. Evidentemente, pues me vino una anemia, me vinieron muchas cosas. Entonces tenemos que ser responsables, no ignorar las cosas. Esto te lo digo por si quieres ponerte a dieta, tienes que ponerte a dieta unos 3 meses y suspender y volver otra vez. Claro, me imagino que lo que bajas lo vuelves a subir, yo no sé, pero yo estoy consciente de que yo no cuidé mi cuerpo y me enfermé. Yo era muy sana, nunca me había enfermado en mi vida hasta que me pasó esto. Podemos perder nuestra mayordomía al perder la vida, la salud. Punto B, podemos perder nuestra mayordomía al perder nuestra oportunidad de servir. Escucha bien, Ricardo decía el domingo que para que nosotros seamos bendecidos es un conjunto de cosas. Obedecer la palabra, conocer la palabra, buscar al Señor, diezmar, ofrendar. Pero hay otra cosa que también tenemos que hacer, ¿verdad? Dice aquí, podemos perder nuestra mayordomía al perder la oportunidad de servir. Alguien que sirve en la iglesia es bendecido. Empiezan a abrírsete las puertas, empiezas a tener oportunidades. ¿Por qué? Porque estás sirviendo en la casa de Dios, ¿verdad? No es de que nos votes el ministerio, ni siquiera nos dices por qué ya no vas, por qué ya no estás sirviendo, nadie sabe eso, solo tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no has entendido bien este asunto. El servir a Dios es un privilegio. En muchas iglesias no te dejan servir después de 3 años de estar fielmente en la congregación. El servir, hermanos, es un privilegio. El que yo pueda servir en la iglesia, en lo que tú me digas, en el área que tú quieras, es un privilegio. Y muchos pastores te dicen, quiero verte aquí 3 años fiel, que no faltas, que llegas temprano, que oras, que lees tu Biblia, que tienes un buen comportamiento, y entonces te podemos poner en un ministerio. ¿Por qué nos votan los ministerios? Porque eres recién nacido en las cosas de Dios. Tú no tienes la culpa, la tenemos nosotros.
¿Por qué? Porque ponemos gente recién convertida a servir, cuando primero tienes que madurar y tienes que crecer y después ya poder servir en lo que tú me digas. Soy buena para enseñar a niños, soy buena para servir edecanes, soy buena, o sea, en lo que tú me digas, pero tiene que haber una madurez. Dice aquí, podemos perder nuestra mayordomía al perder la oportunidad de servir. Y hermanos, debe de haber un orden en las cosas, ¿verdad? Hoy sirvo, mañana no sirvo, pasado, y decimos, bueno, ¿y por qué no sirve? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no llega temprano? ¿Quién sabe? Todo eso está perfectamente mal, hermanos. Servir es bendición a nuestro favor, dice aquí. Punto que sigue. El año viejo con sus triunfos y errores ha pasado. Ya acabó el 2021, hermanos. Un nuevo año nos aguarda. Está a nuestra disposición para hacer con él lo que queramos, para ser usado para Dios o malgastado en cosas sin importancia. Tú decides este 2022 si vamos a utilizar toda nuestra mayordomía, todos los puntos que te di en cosas que no valen la pena o en cosas para el Señor. Me estaba acordando que hace unos años estuvimos llevando Biblias al reclusorio. Le regalamos una Biblia increíble al pastor que está dentro del reclusorio. Estuvimos yendo al Hospital General Iztapalapa, les llevábamos de desayunar a los que estaban ahí en urgencias y después entrábamos a urgencias a imponer manos en los enfermos. Esto lo estuvimos haciendo, creo que por 2 años. O sea, fuimos una iglesia activa, hermanos, porque el tiempo es corto. Y pues vamos a ver este 2022 cómo van las cosas. Ya saben a lo que me refiero, a lo que nos han estado avisando en las noticias, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que retomáramos otra vez esto: servir, llevar, ayudar, sanar en el nombre de Cristo, llevar guisados, llevar lo que llevábamos al Hospital Iztapalapa, hermanos, que nos poníamos afuera a predicarles, a llevarles el desayuno, a entrar a orar por los enfermos. Tenemos que activarnos, oxigenarnos, que este 2022 sea diferente. No ha sido culpa de nosotros, sino de las circunstancias, ¿verdad? Que hemos tenido pues que obedecer a nuestras autoridades, a las instrucciones que nos han dado, y ojalá pudiéramos pues ponernos ya en activo, hacer cosas para la honra y la gloria del Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Ya se me acabó el tiempo. Que les vaya bien y que este 2022 el Señor me los bendiga, los guarde, les dé salud, les dé fortaleza. Yo los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, hermanos. Gracias, pastor.